A diferencia de los circuitos monofásicos de corriente alterna, tenían dos conductores, una línea y uno neutro. Ahora veremos circuitos trifásicos que constan de una línea, dos y tres líneas y un neutro. Las centrales eléctricas se valen de alternadores trifásicos para la generación de electricidad que posteriormente se consume en el sector industrial. Este voltaje es en una forma trifásica. Trifásica se le denomina 3 senoidal, que indica que es de tres fases. Y el voltaje, ¿no? En este caso es un voltaje de 380 voltios trifásicos y la frecuencia es 60 Hz. Este motor está conectado a la línea 1, a la línea 2 y a la línea 3. O sea, es un motor trifásico y su voltaje entre línea y línea es de 380 voltios. De lo mismo, estas cargas conectadas en triángulo están conectadas entre línea y línea. Igual estas cargas que están conectadas en estrella, vemos que esta es una conexión en estrella, están conectadas entre línea y línea. Pero aquí vemos receptores monofásicos entre la fase y el cable neutro. Y aquí vemos otro entre la fase 2 y el cable neutro. Y entre la fase 3 y el cable neutro. Vemos acá motores monofásicos que están conectados entre línea 1 y línea 2. No con el neutro, sino entre línea 1 y línea 2. Este, por ejemplo, entre línea 2 y línea 3. Y este entre línea 3 y línea 4. ¿Cuál será el voltaje en cada uno de ellos? El voltaje es de 380 voltios. Al igual que aquí, ¿no? En este circuito trifásico también es de 380 voltios, ¿no? Su voltaje. Entonces aquí también es 380 voltios. Igual aquí en el circuito estrella es 380 voltios. Y aquí también tenemos 380 voltios. Entonces la única diferencia que podemos ver es en el circuito monofásico, ¿no? Que tiene entre línea y neutro, que es 220 voltios. Pero si es entre línea y línea, este es 80. Tanto en un sistema trifásico existen dos tensiones diferentes. Por lo tanto, la tensión entre las fases, o sea, por una fase sería entre línea 1 y línea 2, eso sería tensión entre fase, sería igual a 380, ¿sí? Sobre la tensión entre quién, entre la línea y el neutro, sería 220, y esa relación es igual a la raíz de 3. Observe estas fórmulas. A ver, ¿cuánto sería el voltaje de la línea de aquí? A ver, vamos a ver, el voltaje entre este punto y este punto. ¿Cuánto sería su voltaje? El voltaje entre este punto y este punto. ¿Cuánto sería su voltaje? El voltaje entre este punto y este punto, que sería voltaje de línea con neutro. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje que habría de aquí, ¿sí? Este voltaje, pero ya no con ese punto, sino con este punto. ¿Cuánto sería el voltaje? El voltaje que habría de aquí con este punto. Muy bien. ¿Cuánto sería el voltaje? A ver, otro más. El voltaje que habría de aquí, este voltaje con neutro. ¿Cuánto sería? Como aquí es línea con línea, su voltaje es de 380 voltios. Luego aquí es línea con neutro, sería 220 voltios. Aquí línea con línea sería 380 voltios. Luego aquí línea con este punto que vendría a ser un neutro, pero un neutro artificial, porque no hay neutro, pero está conectado y las cargas son equilibradas, sería 220 voltios.
220 voltios. Y lo mismo sería para aquí, la línea con el neutro, ¿no? Aunque no están conectadas, pero están en equilibrio. Como están en equilibrio, sería 220 voltios. Listo. Luego, aquí, ¿cuánto sería el voltaje entre la línea y el neutro? 220 voltios. Así, amiguitos, podemos ver cómo está conectado este sistema y sus voltajes. Ahora, también cabe recalcar, también hay un cable de protección, PE, que es de la puesta a tierra. Y ese cable de protección puede correrse, ¿no?, en paralelo a los demás. Y si quisiera yo saber cuál es el voltaje entre la línea y este que está acá, que es el cable de protección, ¿cuánto sería? Más o menos así, ¿no? Colocar el voltímetro entre la línea y la tierra. ¿Cuánto debería ser? Debe ser aproximadamente como colocar entre línea y neutro, porque en realidad en la subestación el tierra esta tierra debe ir conectada al neutro en la subestación. Entonces debe marcar lo mismo, ¿no? Entonces aproximadamente debe marcar lo mismo. Debe ser 220 voltios. Una vez más, a ver, un voltaje en esta línea con tierra, ¿cuánto será? 220 voltios. 220 voltios. A ver, otro de aquí. Voltaje entre este punto y este punto sería 380 voltios. Voltaje entre este punto y este punto, que sería el neutro, ¿cuánto sería? 220 voltios. Conclusión. El voltaje de línea, ¿quién es? El voltaje de línea es el voltaje entre una línea 1 y la línea 2, por ejemplo. A eso le llaman voltaje de línea. Voltaje de línea puede ser también voltaje entre la línea 2 y la línea 3. O voltaje entre la línea 3 y voltaje entre la línea 1. Todo eso le llaman voltaje de línea. Entonces, voltaje de línea es 380 voltios. Muy bien. Ahora, voltaje de fase, ¿qué cosa es? Voltaje de fase es cuando yo tengo la medición de la línea con neutro. Estoy midiendo la fase. Voltaje de fase, que es 220 voltios. Entonces, cuando tengo la línea con el neutro, es el voltaje de fase, que es 220 voltios. Si demostramos mediante esta relación, voltaje de línea va a ser igual a raíz de 3 por 220 voltios, que es el voltaje de la fase, y nos va a dar como resultado el voltaje de línea, que es 380 voltios. Si queremos hallar el voltaje de fase, sería voltaje de línea, que sería 380 voltios, entre la raíz de 3, nos va a dar como resultado 220 voltios. Listo, amiguitos, continuamos. Entonces, ¿cuánto será el voltaje entre el neutro y el tierra? Entonces medimos el voltaje que hay entre el neutro y el tierra. ¿Cuánto debe ser? Damos cuenta, el neutro es el mismo punto que el tierra, ¿no? Es como medir un cortocircuito, ¿no?, entre el neutro y el tierra. Es como medir el voltaje en un conductor. Bueno, entonces el voltaje en un conductor es 0 voltios. Eso sería el voltaje entre el neutro y el cable de protección, que es el tierra, 0 voltios. Si medimos la tensión que hay entre la fase 1 y la fase 2, ¿cuánto tendríamos aquí? Bueno, primero tendríamos que saber qué es lo que entra en el sistema. Bueno, en el sistema entra una tensión trifásica, ahí está, trifásica, es de 380 voltios y es de 60 Hz. Por lo tanto, entre las fases, fase 1 y fase 2, ¿cuánto debería ser el voltaje? 380, ¿no? 380. Entonces ponemos acá 380 voltios. Ahora, entre la fase el C2 y la fase 3, ¿cuánto sería el voltaje? Igual, 380 voltios. Ahora, entre la fase 3 y la fase 1, ¿cuánto sería el voltaje?
igual 380 voltios. Listo. Entonces, tenemos este motor que está entre la fase 1, pero está en el punto 0. 15.0 es neutro. Entonces, entre la fase y el neutro, ¿cuál sería el voltaje aquí? Entonces, el voltaje entre la fase y el neutro sería ¿cuánto? Sería 380 voltios entre la raíz de 3. Y eso es igual a 220 voltios. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos 220 voltios. Igual aquí tenemos entre la fase 2 y el neutro. También tendríamos 220 voltios. Y aquí, en la fase 3 y el neutro, también tendríamos 220 voltios. No olvidemos que el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase, ¿no? Si la raíz de 3 la multiplicamos por 220 voltios, esto nos va a dar igual a, ¿qué cosa? 380 voltios. Por lo tanto, el voltaje en línea es 380 voltios. Siempre que hablamos en un voltaje trifásico 380, decimos que es el voltaje de línea. Y cuando hablamos de 200 voltios de un voltaje trifásico de 380, hablamos que es el voltaje de fase. Entonces, voltaje de fase en un voltaje 380 es 220 y el voltaje de línea en un sistema de 380 es 380 voltios. Recordemos que para conseguir una corriente alterna monofásica teníamos que poner una espira nada más, pero ahora como es trifásica tenemos que poner una espira azul, una espira roja y una espira verde que gire alrededor de un campo magnético. Estas espiras están separadas en un ángulo de 120 grados cada una entre ellas. Tanto el voltaje de la espira de color verde, el voltaje que va a salir de ahí va a estar representada por esta señal, el U1, voltaje 1. Y el voltaje de la espira roja va a estar representada por esta señal que está acá, U3, y el voltaje de la señal o de la espira azul va a estar representado por U2. Entonces, como son tres señales, son tres espiras, se van a estar separadas en 120 grados, es porque es debido a 360 entre 3 es 120 grados. Ahora, el voltaje de la señal 1 tiene un voltaje pico máximo, ¿no? Y como empieza en 0 grados, entonces sería por el seno de omega t menos 0, que no tiene ningún desfase. Y vamos a ver el voltaje 2. Tenemos un voltaje pico o voltaje máximo. Entonces el voltaje 2 va a ser igual al voltaje pico, ¿no? Como hay un desfase de 120 grados, vamos a darnos cuenta que sería el seno de omega t menos 120 grados. El voltaje 3 ¿no? Tiene su voltaje pico y está retrasada 120 más 120, que sería 240. Por lo tanto, el voltaje 3 es igual al voltaje pico por el seno de omega t menos 240. Tenemos acá un generador eléctrico, o sea, genera voltaje. Y este generador es trifásico porque tiene tres bobinados. Estas serían las bobinas o las espiras. Entonces vemos que esta espira que está acá, el azul, representa esta espira, ¿no? Que da muchas vueltas y está conectada aquí en el estator porque es estable, no se mueve. Luego tenemos la espira verde, ¿no? Que está aquí y sería esta, ¿no? Su terminal de entrada, da vueltas, y su terminal de salida. También está conectada en el estator. Luego tenemos la espira, esta, la de color azul o la roja, que estaría aquí también, ¿no? Sería su entrada, daría vueltas y estaría saliendo. Muy bien, todas estas espiras, noten que están conectadas en 120 grados, ¿sí? En 120 grados. Ahí está.
tiene una separación de 120 grados. Y el que gira es la rueda polar o el electroimán, que se le inyecta una corriente y además al girar a ciertas velocidades cortan las espiras produciéndose una FEN electromagnética, en este caso 3 FEN electromagnéticas, como ya hemos visto. Entonces, cuando empieza a girar, en este caso el rotor, va a cortar las líneas, va a cortar las espiras y va a empezar a producir un voltaje trifásico. Pero como están desfasadas a 120 grados, entonces va a empezar a producir una separación de otros voltajes, entre ellos de 120 grados. ¿Cuántos terminales tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminales que tenemos en el generador. Estos 3 terminales estos 6 terminales se deben de conectar en algún sistema. Puede ser en el método de conexión estrella o en el método en triángulo. Delta. Listo. Y ahora vamos a sacar los conectores. Entonces tenemos que de los cables lo vamos a poner acá. En este caso tenemos U, que sería este, y X, que estaría conectado acá. Vamos a conectar el terminal B y el terminal Y. Finalmente el terminal W, que estaría acá, y el terminal Z. Noten que Z, X, Y lo vamos a juntar. Y sería el punto medio y a este lo vamos a llevar a tierra. Este punto medio sería el neutro. Entonces tenemos ahí el generador y tenemos el sistema triángulo. Vamos a poner los bobinados U, ahora X, B y Y. Tenemos Y finalmente el bobinado W y Z. W y Z. Entonces a este sistema de triángulo, a esta parte le llaman U, a esta le llaman W y a este le llaman B. Estos serían los dos sistemas de conexionado en estrella y en triángulo de un generador. Este generador, como recordamos, genera un voltaje trifásico alterna para consumir. Y normalmente las empresas centrales hidroeléctricas son de 11 kilovoltios, 10 kilovoltios a mayores voltajes. De ahí lo amplifican, lo elevan a 120 kilovoltios para la transmisión, de ahí lo bajan y se distribuye, llega a 380 voltios para la industria, que es lo que vamos a usar. Entonces, quien gira es el rotor, que es el electroimán, que produce estas líneas de campo magnético y que están girando.
Aquí podemos observar una línea trifásica conectándose a un receptor trifásico, ¿no? A la línea 1, a la línea 2 y a la línea 3. Y el 0, que es el neutro, está conectado en el punto medio. Entonces vemos que esta es una conexión en estrella. Por lo tanto, estas cargas Z1, Z2, Z3 son las impedancias. Y estas impedancias son iguales. Cuando son iguales las impedancias, se le llama que está equilibrada. Entonces, todo esto es una carga. Entonces, es una carga equilibrada y está conectado en un punto medio que sería el neutro. Es por eso que es en estrella. Entonces, vamos a estudiar carga equilibrada en estrella. Entonces, tenemos ahí las impedancias que son iguales. Vamos a ver que aquí el voltaje que hay en esta rama es voltaje de línea a neutro. Por esa rama, por este voltaje de línea a neutro, circula una corriente que se llama corriente 1. Esa corriente 1 es igual a la caída de tensión que hay entre la línea y el neutro, que sería voltaje de fase, o sea, voltaje de la línea 1 hacia el neutro sobre la impedancia. Eso sería la corriente. Esto es el voltaje de fase. Entonces tenemos ahí la corriente 1. Vamos a ver ahora la corriente 2. La corriente 2 que pasa por la impedancia 2, a que es igual a su voltaje, al voltaje que hay entre la línea 2 con el neutro. Entonces la corriente 2 va a ser igual al voltaje que hay aquí 2, 0 es neutro, ¿no? Entonces la línea 2 al 0 entre la impedancia 2. Y lo mismo para la corriente 3. Va a pasar por aquí una corriente 3 y va a ser igual a la caída de tensión que hay en esta caída potencial, que es voltaje en la línea 3 con el neutro. Entonces, estos de acá son voltajes de fase. Voltaje de fase y voltaje de fase. Vamos a analizar este voltaje que está acá. Sería voltaje 1, 2. O sea, entre la línea 1 y la línea 2. Entre la línea 1 y la línea 2. Esto se llama voltaje de línea. Cuando tengo entre un punto y otro punto. Entre 1 y 2. También posee entre 1 y 3. Voltaje de línea entre 1 y 3. O voltaje de línea entre... bueno, acá tenemos voltaje de entre 1 y 0. Voltaje entre 1 y 0. Que sería voltaje entre línea 1 y neutro. A esto le llamamos voltaje de fase. Entonces, a este voltaje de línea 1 y 2, que es el voltaje de línea, tenemos como UL. Y aquí el voltaje de fase se le conoce como BF. Entonces, ¿a qué es igual el voltaje de línea? Es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. ¿Y a qué es igual el voltaje de fase? Es igual al voltaje de línea despejando sobre la raíz de 3. Entonces vemos aquí que el voltaje de fase entre 1 y neutro, ¿sí?, es igual al voltaje de línea 1 entre neutro. A eso le llamamos voltaje de fase. Este voltaje de línea 1 con neutro es voltaje de fase. Dividimos este voltaje de fase entre las impedancias y obtenemos las corrientes 1, 2 y 3. Ahora, como son las mismas corrientes que van a pasar por las mismas impedancias, entonces los voltajes también son los mismos, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que las corrientes que van a estar pasando por aquí, todas son iguales. Corriente 1 es igual a la corriente 2 y es igual a la corriente 3. Y a esto se le conoce como corriente de línea. Entonces, la suma de estas corrientes, 1 más 2 más 3, todas se depositan acá y va a ser igual a la corriente. Estas corrientes que entran es igual a la corriente que sale, que sería la corriente de neutro. Y como son iguales las corrientes y es una corriente trifásica, la suma de ellas va a dar igual a 0. Eso es solamente cuando la carga esté equilibrada. Que cuando las impedancias sean iguales, la suma de estas corrientes
debe dar la corriente neutro, que debe ser 0 amperios. ¿Cómo sería la potencia en el sistema trifásico? Entonces tenemos la potencia del sistema trifásico, que va a ser igual, la potencia es igual a la raíz de 3, porque es trifásico, por el voltaje de la línea, o sea, de aquí a aquí, ¿no? Por la corriente de la línea, o sea, la corriente que viene por acá, por el coseno del ángulo, donde P es potencia, BL la tensión y L la corriente. Y el cos phi es el factor de potencia. Lo mismo para la potencia reactiva, que sería raíz de 3 por voltaje línea, por intensidad línea, por, en este caso sería ya no coseno, sino que sería el seno de phi. El seno de phi. También tenemos la potencia aparente, que es la potencia total. Es la raíz de 3 por voltaje línea, por la corriente línea, y ahí queda, ¿no? No olvidemos que esta aparente se mide en volt-ampere, la reactiva en bar y la potencia activa en watts. Hacemos el triángulo de potencias, ¿no? Tenemos la potencia activa, la potencia reactiva, y esta sería la aparente. Y aquí tenemos phi, el ángulo phi. Algo que habría que aclarar aquí es que esta corriente de línea, ¿no es cierto? La corriente 1 está pasando por esta fase, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver en el triángulo, en el circuito de triángulo, que son diferentes. En este caso, aquí la corriente de línea es igual a la corriente que pasa por esta fase. Por lo tanto, vamos a la corriente de línea, ¿sí? Es igual a la corriente de fase. Pero el voltaje de línea es diferente al voltaje de fase, porque es la raíz cúbica de voltaje de fase, ¿no? Eso solamente para aclarar. Vemos aquí en este problema que ahí vemos un motor. Su potencia es de 10 kilowatts. Y este motor en su placa característica dice cos phi igual a 0,8. Bueno, ahora vemos una red trifásica, ¿sí? Trifásica de 400 voltios a 50 Hz. ¿No? Nos dice que el motor trifásico posee sus bobinas conectadas en estrella. Es verdad, acá están las 3 bobinas del motor y están juntas en un solo punto común. Sería una configuración estrella. También nos dice determinar la corriente eléctrica que absorbe la línea si al conectarlo a una red con una tensión de 400 voltios desarrolla una potencia de 10 kilowatts. Entonces, tenemos que determinar la corriente de la línea. También tenemos cuando nos dan el voltaje de línea, que es igual a 400 voltios. Nos dan la potencia del motor que va a absorber, es de 10 kilowatts. Y también nos da el factor de potencia, el cos phi, que es igual a 0,8. Nos piden hallar la potencia reactiva y nos piden hallar la potencia aparente. Nos piden hallar la corriente línea. Sería esta corriente que está acá, que debe ser igual a esta corriente también, y que debe ser igual a esta corriente, puesto que las bobinas están equilibradas, ¿no? No olvidemos que el voltaje de aquí a aquí es el voltaje de línea, 400 voltios. El voltaje de aquí a aquí es voltaje línea, 400 voltios. Como este motor tiene cargas equilibradas, no será necesario conectar el neutro al punto común del motor. Listo, entonces solución. La potencia va a ser igual a la raíz cúbica de 3 por el voltaje de la línea, por la corriente de la línea. Y no se olviden que es activa, entonces por el coseno de phi. Coseno de phi, ¿quién sería? 0,8, es el factor de potencia. Me piden la corriente, entonces despejo la corriente. La corriente de la línea es igual a la potencia sobre la raíz de 3, ¿no es cierto? Por el voltaje de la línea por el coseno de phi. Reemplazamos los valores. La potencia es 10.000 kilowatts, o sea, 10.000. No olvidemos que la unidad es watts, entonces tenemos que escribir aquí
10.000 watts. Muy bien. Entre la raíz de 3 y el voltaje de la línea, o sea, de línea 1 a línea 2, es 400 voltios, que también es igual a línea 2 con línea 3. Y a todo eso le multiplicamos por el coseno de phi, que sería 0,8. Nos da un resultado de 18 amperios. Muy bien, para hallar la corriente reactiva necesitamos saber el ángulo. Entonces podemos despejar de aquí. El ángulo es igual a coseno a la menos 1 de 0,8. Entonces el ángulo es 36,9 grados. No se olviden de poner la calculadora en degree. La potencia reactiva sería igual a la raíz de 3 por voltaje de la línea, por la corriente de la línea, por el seno de el ángulo, ¿no? Entonces tenemos que la potencia reactiva es igual a la raíz de 3, el voltaje sería 400 voltios por la corriente, que es 18 amperios. Entonces a eso le multiplicamos por seno de 36,9 y nos da como resultado 7.488 bar, ¿no? 7.478. No olviden, la unidad es volt-ampere reactivo. Muy bien. Entonces, recordemos que la potencia aparente es lo mismo, es todo esto que está aquí, ¿no? Entonces, potencia aparente es raíz de 3 por voltaje de la línea, por la corriente de línea, nada más. Eso sería la potencia aparente. Entonces tenemos raíz de 3 por 400 por la corriente, que es 18 amperios, ¿no? Y nos da como resultado una potencia de 12.471. Y la unidad es volt-ampere. Ahora, ¿qué tensión hay en las bobinas? Hasta ahí hemos resuelto todo lo que nos ha pedido. Nos han pedido corriente, potencia y potencia aparente. ¿Qué tensión hay en las líneas? En las bobinas, estas bobinas, ¿no? Que quiere decir la tensión de la fase de una línea con el neutro, ¿no? El voltaje que hay desde esta línea con el neutro, ¿no? ¿Qué tensión habría en ese punto? Entonces, el voltaje de fase, ¿a qué es igual? Es igual al voltaje de línea sobre la raíz de 3. Y con eso conseguimos el voltaje de fase, que sería igual a 400 entre raíz de 3 y nos da como resultado específicamente 230 voltios alternos. No olvidemos que esta corriente línea entra a la bobina y es la misma que esta corriente y es la misma que esta corriente. Que el voltaje de línea es de la línea 1 a la línea 2, o de la línea 2 a la línea 3, o de la línea 3 a la línea 1, más entonces la corriente de línea es la que entra, ¿sí? Y entra en las bobinas. Pero el voltaje de fase, este que está acá, es desde la línea al neutro, que sería el punto común. Este es el voltaje de fase, que es igual a 230 voltios. En cambio, los voltajes de línea 1 a línea 2 es 400 voltios. Ahora, usted va a hacer este mismo problema con las siguientes especificaciones. Usted va a realizar esta actividad resuelta, que es la 15,2, pero cambiando los siguientes parámetros. Primeramente, el voltaje de línea ya no va a ser 400, va a ser 380 voltios. Y la frecuencia ya no va a ser 50, sino va a ser 60 Hz. La potencia es la misma, el cosine es lo mismo. Deben de hallar la corriente de la línea, o sea, esta corriente que está entrando, deben de hallar la potencia total, ¿sí? Deben de hallar la potencia reactiva la potencia reactiva inductiva, la potencia aparente, ¿sí? Y también deben hallar cuál es el voltaje de fase. El voltaje de fase. Dibujar el triángulo de potencias. Todo esto en el Canvas y me lo envían. ¿Listo? Nos vemos para el siguiente ejercicio, que sería, vamos a hacer ahora configuración delta. No se olvide que debe calcular con estos valores, ¿ah? No se olviden. Listo. Vamos acá, hay un circuito trifásico con línea 1, línea 2 y línea 3. Ponemos acá línea 1,
línea 2 y línea 3. No tiene neutro. La carga, el circuito trifásico con conexión a delta, vemos, no tiene neutro. Entonces, este que está acá está en una configuración delta. Esta es una carga equilibrada porque todas sus impedancias son iguales y están conectadas de aquí a la línea. De esta otra fase está conectada a la línea, y esta otra fase está conectada a la línea, y esta otra fase está conectada entre la línea 3 y la línea 1. Entonces, esta fase queda sometida a la tensión 1 con 2. Esta fase queda sometida a la tensión 2 con 3. Por eso que se le llama voltaje de la línea 1 con la línea 2. Línea 1 con la línea 2. Y aquí sería voltaje de la línea 2 con la línea 3. Línea 2 con la línea 3. Entonces, por lo tanto, este sería voltaje de la línea 3 con la línea 1. Voltaje de la línea 3, ¿sí? Ahí está, con la línea 1. La corriente que entra aquí a esta red es corriente 1, ¿sí? Y vemos que esta corriente que entra, ¿sí?, está afectada por esta que sale, ¿sí? Y esta entra. Entonces, la corriente de esta fase, vamos a llamarle corriente de fase. Y la corriente que entra, corriente de línea. Entonces, esta corriente de fase es corriente 1, 2, corriente de fase 1, 2, entre la línea 1 y la línea 2. Esta que está acá, esta fase, tiene su corriente, ¿no es cierto? Será la corriente 2, 3. Y vemos que aquí entra una línea, una corriente, y esa es corriente de línea 2. Y esta es corriente de línea 3. Entonces vemos que las corrientes de línea 1, línea 2 y línea 3 son totalmente diferentes a estas, porque estas son corrientes de fase. Aquí entra una corriente y aquí sale y aquí entra. Entonces son diferentes. La corriente de fase es esta y es esta, la que pasa por aquí. Y la corriente de línea serían esta y esta. Como el sistema está equilibrado, todas las impedancias son iguales, por lo tanto, muy bien. Entonces, como son equilibradas, las cargas, ¿no?, en las fases, las impedancias son iguales. La impedancia 1, 2, que sería esta, porque 1, 2, porque está en la línea 1 con la línea 2, es igual a la impedancia 2, 3. 2, 3 porque está con la línea 2 y la línea 3, ¿no? Las corrientes, las líneas 1, 2 y 3 son iguales, por eso se le llama corriente de línea. Y la corriente 1, 2, que está por acá, la 2, 3 y la 3, 1, son corrientes de fase. Todas las corrientes son iguales a la corriente de fase. La corriente de fase, o sea, 1, 2, ¿sí?, es igual a su voltaje que le cae aquí. ¿Qué voltaje le cae aquí? 400 voltios o voltaje que sea, ¿no? Voltaje de línea. Ese voltaje sobre su impedancia. Y lo mismo será para las demás corrientes. Corriente 2, 3, corriente 3, 1. Ahora, como están equilibradas, estas corrientes, corriente 1, 2 y 2, 3, 3, 1, son iguales. Entonces, a todas estas corrientes que están acá se les llaman corriente de fase. Y a las corrientes que entran se les llaman corriente de línea. Repetimos, corriente de fase son las corrientes que pasan por las fases. Y las corrientes de línea son las que entran. La corriente de línea, ¿a qué es igual? A raíz de 3 por la corriente de fase. Ahora, la potencia activa es igual a raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno del ángulo. Y lo mismo vamos a hacer para la potencia reactiva. Pero es lo mismo, pero con seno de phi. Es raíz de 3 por el voltaje de la línea, por la corriente de la línea, por el coseno, no, por el seno de phi. Ahora, la potencia aparente es igual a raíz de 3 por voltaje de línea, por corriente de línea, ¿no? Ahí está. Entonces, no olvidemos que la unidad de medida de la corriente, de la potencia reactiva es bar, y de la potencia aparente es volt-ampere, perdón, y de la potencia activa es watts. Hay que corregir, este es voltaje de línea y este es corriente de línea. Entonces, con eso tenemos las potencias reactiva, ¿no es cierto?, y la potencia aparente. Con estas fórmulas ya podemos empezar a trabajar. Solamente que debemos recordar que el voltaje que está aquí en esta fase
es el mismo de voltaje de la línea 1 con la línea 2. O sea que es el mismo voltaje de línea. El voltaje que está aquí en la fase es el voltaje de línea. Por lo tanto, sería bueno aclarar eso, ¿no? Que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase para este caso. Entonces, para aclarar, aquí la corriente línea, ¿sí? Esta corriente es igual a la corriente fase por la raíz de 3. Y el voltaje de línea, este que está acá, desde línea 1 a línea 2, es igual al voltaje que cae en la fase. Es lo contrario al circuito en estrella. En el siguiente ejercicio nos dan un motor trifásico, ¿sí? Porque está conectada a la línea 1, la línea 2 y a la línea 3, pero está configurado en una configuración delta, ¿no? Ahora, aquí hay una corriente de línea, ¿sí? Aquí vemos que hay un voltaje desde este punto a este punto, que es el voltaje de línea. No olvidemos que el voltaje de línea es igual al voltaje de la fase, ¿no? Pero la corriente de fase está entrando para acá adentro, ¿no? Que es diferente a esta corriente de línea. Bueno, este motor trifásico posee sus bobinas conectadas en triángulo. Determinar la corriente eléctrica. Me piden la corriente eléctrica, ¿no? Corriente. Ahora, después me dicen que absorberá la línea. Entonces la línea sería esta corriente me piden. Entonces ponemos I sub L. I sub L, eso es lo que me están pidiendo, es lo que no sé. Ahora, si al conectarlo a una red, dice con una tensión de fases de 400 voltios, es trifásico a 400 voltios. Dice, desarrolla una potencia de 15 kilowatts. Su potencia que absorbe es 15 kilowatts. Este motor, ¿no? Este motor consume 15 kilowatts. Y su factor de potencia de este motor es 0,7. 0,7. Averiguar la potencia reactiva y aparente del motor. Me están pidiendo, quiero saber cuál es la potencia reactiva y la aparente de este motor. Muy bien. Entonces vamos a hacer la solución del problema. ¿Listo? Nos pide ya la corriente. Bueno, recordemos que esta corriente es la que queremos hallar. Si nosotros recordamos la potencia activa de este motor, ¿no es cierto? La potencia es igual a la raíz de 3 por el voltaje de la línea que cae de aquí a aquí, ¿no es cierto? Por la corriente, esta corriente, por el coseno del ángulo, que es 0,7. ¿Qué nos importa? Tenemos todos estos datos, pero podemos despejar corriente de la línea, que es lo que nos pide. Despejamos, corriente de línea va a ser igual a ¿qué? Corriente de línea es igual a la potencia, ¿sí? Sobre el voltaje, esta potencia sobre el voltaje, este voltaje que está acá, voltaje de la línea, multiplicado por la raíz de 3 y multiplicado por el coseno de phi. ¿Cuál es la potencia del motor? La potencia del motor ya no nos da, es 15 kilowatts, o sea 15.000 sobre la raíz de 3, voltaje de la línea, ya nos lo da acá, voltaje de la línea es 400 voltios. Y el coseno de phi es el factor de potencia, es 0,7. Reemplazamos. Todo esto nos va a dar igual a una corriente de 31 amperios. Muy bien, ya hemos hallado la corriente de 31 amperios, que es la corriente de línea. Esta corriente es 31 amperios. Entonces ponemos acá 31 amperios. Ahora estamos hallando la potencia reactiva, que también nos pide, ¿no? Calcular la potencia reactiva, que es igual a la raíz de 3 por voltaje en línea, por la corriente en línea, por el seno del ángulo. ¿De dónde sacamos el ángulo? De aquí, de cos phi. El ángulo sería cos phi a la menos 1 de 0,7. Y obtenemos que el ángulo es igual a 45,6 grados. Reemplazamos en seno de phi por seno de 45 grados. Potencia reactiva es igual a raíz de 3 por el voltaje que es 400 voltios por la corriente que es 31 amperios. Entonces 400 por 31 por el seno de 45,6. No olviden de poner su calculadora en degree. Esto es igual a 15.345 volt-ampere reactivos. La potencia aparente
es lo mismo que todo esto, pero sin el seno. Voltaje de línea por corriente de línea es igual a raíz de 3 por 400 por 31 amperios. Entonces eso nos va a dar 21.477 volt-ampere. Listo, hemos calculado todo esto, ¿no? La potencia reactiva y la aparente. Ahora, una pregunta más, ¿no? ¿Qué tensión y qué corriente aparecerá en cada una de las bobinas? Acá, ¿qué corriente aparecerá y cuál será la tensión aquí en estas bobinas? Que es la bobina del motor. Sabemos que el voltaje de fase, o sea, el voltaje de fase esta es la fase, ¿no? Está conectada la fase con línea 1 y línea 2. Vamos a ver. Está conectada con línea 2 y luego con línea 1. Muy bien. Entonces, nos piden hallar ese voltaje. Ese voltaje está aquí. Ese voltaje sabemos que es 400 voltios, ¿no? Entonces, el voltaje de fase, en conclusión, es igual al voltaje de la línea. El voltaje de fase es igual al voltaje de la línea, que es igual a 400 voltios. Ahora, la corriente de fase, ¿será igual a la corriente de línea? No, no es igual, porque entra y esta entra para allá y sale otro por acá. No son iguales. La corriente de línea en un circuito delta es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. Pero nos piden calcular cuáles son las tensiones y las corrientes de la bobina. O sea, la corriente de la bobina, ¿qué cosa es? Es pues esta corriente, la que está por acá, la que está entrando por acá, es la corriente de fase. Entonces despejamos, corriente de fase es igual a corriente de línea sobre la raíz de 3. Entonces la corriente de la línea es 31 amperios. Sería 31 amperios sobre raíz de 3. 31 amperios sobre raíz de 3 y nos va a dar una corriente igual a 17,9 amperios. Listo, ya está la corriente de fase. Entonces no olvidemos que el voltaje de fase en un sistema triángulo es igual al voltaje de la línea, ¿no? Y que la corriente de la línea no es igual a la corriente de la fase. La corriente de la línea es raíz de 3 veces la corriente de la fase. Muy bien, hasta aquí. Ahora ustedes tienen que resolver el siguiente problema. Ahora ustedes van a resolver esta actividad 15.5, ¿no? Resolver la actividad 15.5, pero sabiendo que el voltaje de línea ahora es 380 voltios. Muy bien. Entonces el voltaje de línea es igual a 380 voltios. La frecuencia ya no va a ser 50, va a ser 60 Hz. Entonces la frecuencia es igual a 60 Hz. Va a calcular la corriente de línea, calcula la corriente de fase, calcula la potencia activa. Bueno, que ya está, ¿no? Esta es la potencia activa ya, que es 15 kilowatts, ¿sí? 15 kilowatts. Perdón. 15 kilowatts. El factor de potencia ya también se lo da. Es igual a 0,7. Entonces también tienen que calcular cuál es el voltaje de línea, el voltaje de fase. ¿A qué será igual también? Voltaje de fase. La potencia reactiva, calcula. La potencia aparente, calcula, ¿no? Bueno, todo esto tienen que enviarlo al Canvas con este nombre, ¿no? Resolver 15.5, pero con todos estos parámetros cambiados.